¿Qué tal? Saludos, buenas noches, bienvenidos. Arrancamos después del informativo. Ahora son las tertulias de Canal 7 Televalencia. Hoy es un día histórico para la Comunitat Valenciana. Chimo Puig ya ha sido elegido el sexto presidente de la Generalitat, con el apoyo de Compromís y de solo 8 diputados de Podemos. Es sin duda la noticia de la jornada y del mes y del año, como quieran. Vamos a analizarlo con 3 periodistas y un politólogo. No se lo pierdan porque vamos a detallarles todo lo que ha ocurrido hoy en les Corts Valencianes. Les presento, está con nosotros esta noche el periodista, nos gusta tener sus reflexiones, Vicent Climent. Buenas noches, bona nit. Hola, bona nit, ¿Has Silvia? estado además en les Corts? He estado esta mañana en les Corts, muchas gracias lo primero por invitarme, además en un día tan especial como este. Y sí, creo que podemos sacar bastantes conclusiones y titulares de lo que ha sucedido a lo largo del día de hoy. Y lo que no se ha visto, ¿no? Lo interesante. Especialmente lo que subyace a lo que hemos visto. Venga, pues bienvenido, Vicent, gracias. También ha estado esta mañana muy pendiente de todo lo que pasaba en les Corts Valencianes, periodista Pilar Tamayo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Día histórico para la Comunitat Valenciana. Sí, yo creo que se ha cumplido el guión. Quiero decir, todo ha sido, hasta lo de Podemos, ha sido bajo guión porque ha habido disciplina de voto absoluta. Es decir, no es que 5 de Podemos se hayan descolgado, no. Podemos ha dado los votos que hacían falta para alcanzar la mayoría absoluta, luego continúa el postureo y por lo demás ha seguido el guión. El discurso del señor Puig ha guionizado todos los guiños que tenía que hacer, por supuestísimo a las víctimas del metro, a los extrabajadores de Radio y Televisión Valenciana, a sus socios de gobierno. Un discurso leído íntegramente en valenciano que yo se lo voy a afear. A mí me hubiera gustado que hubiera combinado ambas lenguas. Castellano-valenciano. Sí, porque hay zonas castellano-parlantes en esta comunidad. Bueno, sí. Muchos titulares ya nos ha dado Pilar y los que nos va a seguir dando esta noche. Periodista, compañero de la casa en un día importante como hoy. Nos gusta también tenerlo cerca. Eduardo Alcalde, buenas noches. Buenas noches. Por fin ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente, Chimo Puig el sexto, porque es el sexto presidente, igual que como Felipe. Como el rey, sí. Y como Camilo. Interesante comparación. Y nuestro cuarto contertulio por fin ha podido cuadrar su agenda para estar con nosotros esta noche. Se le echaba de menos en Ágora. Hablamos del politólogo Joseca Arnau. Buenas noches. Muchísimas gracias, Silvia, por invitarme de nuevo. Buenas noches, un placer estar aquí de nuevo en Canal 7. Su programa de radio no le permitía estar con nosotros. Bueno, el horario del programa, pero claro, a veces se pueden hacer estos casi milagros y podemos llegar a intentar estar en diferentes sitios pues casi al mismo tiempo. A ver si hay más milagros a lo largo de la temporada que viene. Pues esperemos que así sea, porque es un placer estar aquí. Bueno, ¿qué se respiraba? ¿Qué ambiente? ¿Qué se decía en los minutos antes de ese pleno de investidura que empezaba y arrancaba esta mañana en les Corts, Vicent Climent? Pues en esos minutos previos había conciencia de que efectivamente hoy estábamos viviendo un día histórico, hoy vamos a vivir un día histórico. Yo he tenido ocasión de hablar con el ya presidente en esos minutos previos en la cafetería de les Corts y él confesaba un cierto, más que nerviosismo, una cierta inquietud, precisamente porque era muy consciente de la responsabilidad que iba a asumir a partir de ahora. Lo que creo que no era consciente, de lo que creo que no era tan consciente, era de las dificultades o de la forma en la que le han enseñado los dientes ya sus 2 socios de gobierno. ¿Sí? Podemos, con esto que tú has comentado, de los 8 votos, haciendo que de los 13 solamente votaran 8 a favor. Y en el caso de Compromís, diciéndole claramente Mónica Oltra en la primera intervención suya que esto no era un cheque en blanco. Detalle curioso también, en ocasiones durante el discurso inicial de Chimo Puig aplaudían solamente los socialistas, ¿sí? No sus socios de gobierno. Este dato es muy bueno. Y cuando ha acabado el discurso, ¿sí?, los únicos que han aplaudido puestos en pie eran los socialistas, no sus socios de gobierno, que también aplaudían, pero sentados. También es verdad que cuando Mónica Oltra ha intervenido ha sucedido justo lo contrario, solamente se levantaban para aplaudir los de Compromís y no sus socios socialistas. Bueno, esto es una radiografía de lo que puede empezar a ocurrir, con ¿no? esta primera sintomatología de cómo va a ser la relación entre los socios de gobierno, creo que nos podemos hacer una idea de lo entretenida que va a ser la legislatura, si es que aguantan los 3 juntos los 4 años. Porque también es cierto que Chimo Puig le ha hecho un guiño a Alberto Fabra diciendo yo sé que con usted me podría entender, dando a entender que con su sucesor no. Y Carolina Punset, pues votando, haciendo ya claramente, diciendo ya claramente desde el principio que iba a votar en contra, pues bueno, las relaciones de Chimo Puig con todos ellos creo que han quedado perfectamente dibujadas para los próximos 4 años. Mucha información la que nos ha dado. Buena radiografía, ¿no? Sí, esto de los aplausos, me ha gustado lo de... Esto nos ha gustado.
Los gestos también tienen a veces una importancia y un reflejo. Y esto de unos aplaudían, otros no, se nota que intentan como cada uno mantener su parcela, ¿no? Y decir, apoyo, fíjate, lo más curioso, pero apoyo y no lo tengo claro. Pero todo apoyo. hay que decirlo que no, la sesión no se ha significado por aplausos a rabiar. No. En ningún ¿No? caso, Es que porque ni siquiera por los diputados del Partido Socialista. La puesta en escena del señor Puig ha sido la lectura del Fría un discurso, poco, que quizá. es que son 17 te diré una páginas. cosa, ¿Lo ha leído íntegro? Sí, lo ha leído. Ha sido monótona, que decir, no le ha puesto emoción. El más aplaudido por momentos ha sido Alberto Fabra, Sí, no, pero porque tenía más diputados que los otros. Por momentos ha sido así. El mayor número de aplausos numérica. en el discurso socialista ha sido cuando él ha prometido la apertura de Radio Televisión Valenciana. Es verdad que ese ha sido el momento en de que mayor concita aplauso. tripartito. Sí. Exacto. Pero Claro. la mañana el Escorch ha comenzado con una imagen que era, bueno, pues, en fin, estaba clara que la imagen era esa, pero que impactaba por lo que supone 20 años después en la bancada que todavía ocupaba la bancada popular. O sea, de enfrente del señor Colomer, la derecha, que a partir de ahora ya será la bancada de gobierno. El PP la abandona 20 años después. No había ni un cámara, ni un fotógrafo, ni una televisión. El señor Fabra ha entrado solo, que es ya bastante, porque yo no recordaba a un presidente de la Generalitat que entrara solo. Lo normal en el es toda la hemiciclo. comitiva, ¿no? Vamos, absolutamente. Hombre, con Triunfo todos los tiene respetos, muchos amigos y la olía derrota- a cadáver ya antes Sí. de A ver, entrar. Eduardo Alcalde, que lo veo muy Fíjate callado. De todas que el formas, señor una cosa Fabra so- llevaba corbata roja y el señor Puig corbata azul. Sí, y sí, la, sí, y la sí. se- Llegada sí, a la y la imagen. señora Oltra llevaba Iba de naranja. Compromís. Y, marcando también territorio, el señor Puig ha cruzado la bancada socialista para saludar a la señora Oltra. Pero yo he visto un saludo de Oltra con Fabra, que ahí sí que han ido los medios a Te doy- fotografiar te a doy un Fabra. dato más. Pero No, porque iba Oltra. Ahí ha que es la estado- ahí ha Te verdad. doy estado un dato muy bien más en Oltra. materia de Ahí ha estado aplausos. muy bien Oltra. Parecéis el Sálvame del Luke. Carolina Eduardo, Punset, pon Estamos orden. con no, Carolina ¿verdad? Punset ha aplaudido a Fabra y ha aplaudido a Oltra. A las dos. Bueno, curioso Pero dato. por cortesía, mera Oltra ha hecho cortesía. muy bien, porque Oltra es verdad que ha sido la única. Aquí vemos al señor que ha Fabra con la roto- corbata. Sí, que ha roto la soledad de Fabra. Y Porque es otro verdad de- que el señor Claro, Fabra. otro otro detalle- detalle azul y se ha puesto una corbata. roja. Eduardo, ¿cómo se ve todos No, pero estos, Puig iba de estos azul síntomas? total. Yo creo Puig que iba muy bien, ¿eh? todo esto, Muy institucional. lo que ha salido hoy pues es fiel reflejo de lo que ha pasado desde después de las elecciones. Es decir, yo entiendo que va a ser una legislatura muy difícil. Yo, por lo pronto, él estaba diciendo que no sabe si va a durar el tripartito. Yo diría que no sé si va a durar Compromís en sí misma porque es un tripartito. Y hay posturas, o sea, lo que le están haciendo los de Iniciatives al señor Pere Mayor para que no sea conseller de Economía, cuando, por ejemplo, concita todos los votos a favor de la gente del Bloc y de gente del PSOE también, pues hombre, no me parece bien. Y después, por otro lado, ha lanzado el bulo la gente de Iniciatives o de Mónica Oltra, en el que los consellers de Sanidad y de Educación tienen que ser independientes, cuando no, la gente del PSOE no está por la labor y la gente del Bloc tampoco. Es decir, ellos tienen ya nombres y apellidos para cualquiera de las dos consellerías. Y todos están esperando a que se decida todas estas cosas. La suerte, entre comillas, de Puig es que los socialistas van a nombrar 4 consellers y Compromís otros 4. Pero claro, esos 4 de Compromís no son todos de Iniciativa, no son todos de Mónica Oltra. Con lo cual sí hay una mayoría de socialistas, de consellers socialistas, o sí la va a haber respecto del conjunto del Consejo. De todas Y un maneras, detalle yo más. estoy convencida esta mañana que cuando se ha entrado en el hemiciclo, el gobierno está cerrado. Es decir, No, si tal como ha sido de complicada la negociación, otra cosa es que Yo los estoy nombres convencido. no se vayan a dar hasta el domingo. No habría habido votación a la investidura Cuando le he del señor preguntado a Puig, Puig antes de el Consejo entrar- estaba cerrado. Y todo hace indicar que el señor Pere Mayor efectivamente no va a ser conseller ni de Economía ni de nada, y que el señor Puig, como era previsible, maneja nombres independientes y profesionales. Pero yo he leído una Y información que me que el parece- señor Puig, y acabo, Sí, sí, Joseca, sí. por lo que decía Eduardo, no quiere una consejera de Educación como la que ha filtrado Compromís, es decir, quiere otro perfil. Busca un perfil del ámbito universitario, Yo te digo mucho quién. más Profesional. curtido. Pero algo Yo que te es digo importante quién. y que Yo creo que no, habría que sí. poner sobre la mesa. Es uno de los nombres Cuando que se habla saca. de consellers independientes y cuando se habla de esta época de nuevos tiempos, nueva política, todo es distinto. Nueva parece forma de Y parece gobernar. que todo es fantástico, maravilloso, todos se ponen de acuerdo, los consensos son básicos y todos sabemos que en nuestras casas 3, 4, 5 personas nos cuesta poner de acuerdo, pero ahora se pondrán de acuerdo partidos que, como bien decía Eduardo, ya son tripartitos internamente porque tienen varias sensibilidades. Es decir, puede ser muy complicado, pero ya había una columna interesante
si mal no recuerdo, de Pablo Salazar en las provincias, que recordaba, el problema es que con esto de ir bajando sueldos también, porque se considera que si cobran mucho, cobran poco, que tampoco es que en general los políticos cobren sueldos millonarios, decía, va a ser complicado encontrar a independientes, digamos, capacitados, de gran calidad, que quieran profesionales, asumir esta porque es que pueden responsabilidad. perder un 30 o un 40% de lo que De ellos hecho, yo ganan, no conozco les a interesa. dos militantes. Eduardo, No les yo conozco interesa. Ni Entonces, independientes ni militantes. Los militantes conozco a dos tampoco dejarán personas su actividad que les han- privada. Entonces rebaja la Eduardo calidad de decía la que clase conocía- política, Yo por conozco a desgracia. dos personas que les han ofertado Ser conseller, ser independientes. y las Lo han dos- rechazado. y las dos han No podemos decir rechazado. nombres, evidentemente. Hombre, Eduardo. el de Lógicamente. Justicia Si lo no dijo sería en la Sálvame. caso. Si no, entonces sí que sería Sálvame, si dijéramos los el de nombres. Justicia lo dijo él abiertamente, es decir, el portavoz de Jueces para la Democracia dijo, oiga, me han ofrecido ser consejero de Justicia, salió pero no en quiero... ello. Bueno, estar vamos en con ese las discurso". medidas. Vamos con las Sí. medidas que ha anunciado Chimo Puig. Yo creo que muchas medidas, algunas de ellas ya polémicas. Un poco No, retórica, ¿no? retórica. Sí, porque Rescatar Bueno, a las personas, lo que han hablado con el pero tripartito. fíjate, El y por diputado lo que- número 100. ¿Quieres ser un Y si te presidente parece, cercano y humilde? Por terminar lo que estábamos comentando, Sí. sí que al principio de su intervención ha contestado lo que estábamos debatiendo nosotros y ha dicho no será un govern de partits. Tindré el suport de diversos partits, pero no será un govern de partits. Por lo que se ha ido publicando de que sería un reparto de consejerías. Bueno, pues ha quedado claro este punto. Se ha comprometido, como decíamos Chimo Puig, a poner a las personas en el centro de la acción política, ser un presidente cercano, humilde. Ha pedido la confianza al Parlamento valenciano para gobernar humildemente y pensando antes de nada en los más humildes. Hemos escuchado Fíjate, mucho en eso Sí. estoy de acuerdo que no es muy difícil hacerlo, porque qué? últimamente el Partido Popular de humilde no tenía nada, gobernaba desde una atalaya y ahí os entendáis, y sobre todo en esta última legislatura, con el tema del tren, con el tema de del metro, con el tema de los discapacitados y con un montón de cosas que son muy fáciles de hacer, pues no las han hecho bien, más bien todo lo contrario. Ha hablado de corrupción, luchará contra la corrupción como base prioritaria y ha recordado que la comunidad no es corrupta, sino que los corruptos han sido sus dirigentes. Y no solo eso, sino que los corruptos no son... los que son corruptos independientemente de que sean de un partido. Eso también lo ha dicho. Bueno, solo los medios de comunicación De que siempre han apoyado tradicionalmente al PSOE y especialmente más, si lo hablábamos fuera de antena, a otros partidos de ahora de la coalición o del gobierno actual como Compromís, y sabemos posiblemente todos de qué cadena nacional privada hablamos, son los que más han atacado la imagen global de la Comunidad Valenciana, cuando en otras también hay muchísima corrupción, como si Chimo la Puig corrupción hoy- fuera nuestro No, de todas Chimo maneras, Puig Chimo hoy Puig está ha bien que hecho- puntualice que las no- elecciones son no personas. solo ha hablado de la no el corrupción, territorio. sino que ha hecho un llamamiento al que yo me uno desde luego a una figura que hemos postulado siempre, que ha sido ejemplaridad, y ha dicho: porque corrupto es el que defrauda menos de 120.000 euros, que es el tope que sitúa el delito en este país, pero si está en política es corrupto igual. Corrupto es el señor que percibe cualquier tipo de comisión y es el señor que, por ejemplo, copia una tesis. O sea, él ha hecho un llamamiento a la ejemplaridad, pero ha anunciado medidas que yo creo que de carácter ciudadano son las más importantes. Uno, inicio del curso escolar 10 de septiembre. No está que era clara la algo- fecha, tiene una reunión, ¿no? ¿O ya ha anunciado no, 10 lo de ha septiembre? anunciado 10 de Ha dicho 10. septiembre. 10 Ha de anunciado septiembre, sí. la ampliación del plazo de matrícula por la incorporación de más aulas de infantil. Primer pleno del Consell, anulación del copago a dependientes, como comentaba Eduardo Alcalde. Y también anulación del copago farmacéutico para los jubilados que perciban Menos de 1.000 euros. Con todo, Otra cosa, con habrá que todo. ver cómo Esto se es- financia. eso no Esa- es esa una gran última- medida. Esa última no es cierta, es que ¿Por qué? porque ya está funcionando. ¿El qué está funcionando? El que cobra menos de 1.000 euros no paga nada. El jubilado que cobra menos de 1.000 euros no paga. Entre Yo tantas creo que medidas siempre sí, se sí que cuelan, pagan, como ha pagan, pasado con pagan, algunos Eduardo. programas municipales, Sí, cosas pagan, que ya los está Jubilados obligado. que menos, cobran menos pagan de 1.000 menos. euros pagan. A ver, mira, ahora yo mismo tengo un copago hijo de... discapacitado Mira, y nosotros tenemos la oportunidad de ir a comprar determinado tipo de cosas y te cuestan 3 euros o 2 euros o cosas así. O sea, que es que Bueno, eso es Vicente. el copago. Sí, con todo, esas medidas se van a quedar en papel mojado si ¿Por no qué? se obtiene dinero. Ah, claro. La Que se lo ha financiación, recordado la Carolina financiación. Punset, le ha Punset, dicho. ¿de Pero dónde va a usted sacar? tiene dinero Carolina para Punset, todo en la esto, primera claro. valoración del discurso inicial de Chimo Puig en los pasillos de las Cortes, y ha dicho, y cuando anunciaba que iba a votar en contra, Sí. que todo esto era aumentar el gasto. Todo lo que había propuesto Puig Le era ha llamado aumentar el gasto. populista. socialista, No, no, no. Dejadme. Carolina Populista. Punset no la ha Dejadme que llamado avance. socialista, la A ha ver. llamado populista. Dejadme que avance. Es decir, se supone que cuando promete todo esto, aparte de por necesidad de pactos con sus Sí. socios,
tiene intención de conseguir un aumento de los ingresos. Ese aumento de los ingresos básicamente tiene que venir de Madrid, de las transferencias de Madrid, el famoso tema de la financiación. Él ha propuesto que se mejore la financiación, que se revise la financiación, mientras se revisa y no se revisa, que haya una financiación suplementaria, provisional o no sé cómo la ha llamado, pero en fin, para salvar ese trance, y después también la exigencia del pago de la deuda histórica. Todo esto es fundamental para que luego se puedan cumplir todas estas otras medidas. Si no, no tiene sentido. Si no, es absolutamente Vamos imposible. a escuchar algunos de los mejores momentos que nos deja el discurso de investidura de Ximo Puig y también esa réplica que ha tenido un rifirrafe con Alberto Fabra. Per això vull recordar, abans de res, el coratge cívic de l'Associació de Víctimes del Metro. Mai més un govern d'esquenes a les persones. Recuperarem la dignitat de les institucions i demanarem perdó. Eixa serà la primera decisió. El nou govern eliminarà el copagament dels medicaments als pensionistes que tinguen una pensió de menys de 1.000 euros al mes. Porque claro, decir que les dejamos las cuentas públicas estabilizadas después del aviso que nos dio ayer Montoro, pues la verdad es que es bastante dramática la cuestión. Si no pasa nada, el Pacte del Botánico no ha sido firmado por rojos peligrosos. No, es gente normal, mírenlos. Yo creo que somos normales. No sé, o sea, vamos a ver si nos entendemos. Y ya está bien la broma esta de la radicalidad. Una señora diputada de esta Cámara que estaba diciendo van a llevar al catalanismo hasta Murcia. Bueno, el catalanismo hasta Murcia, Me gusta decía mucho Joseca. decir una cosa, sinceramente, sí, a porque ver. no había visto este corte, pero hace tiempo que casi sueño con que ocurra esto. Y ojalá de verdad llegue, pero con respeto, sin gritar, con buenas palabras y sin llegar a esos momentos un poco histriónicos de carteles, camisetas y demás. Estaba hablando como una persona normal. No era Ximo President, que también es uno de los hashtags y lemas de campaña, no era un discurso institucional, no era lo que la gente llama el politiqués de, bueno, ¿qué dice? Las 44 propuestas, la mitad no sabe si hay dinero o son como los programas electorales infinitivos de promover la igualdad. Ni que no hubiera igualdad. Joseca, pero estaba hablando normal. es que y es bueno que en el Parlamento, que nos representan ahora, a los ciudadanos, hasta ahora también hagan ese intercambio de ideas. Hasta antes de ayer, incluso cuando estaban decidiendo quién gobernaba y quién era presidente y quién era conseller, estaban en oposición. Porque ahora tienen que empezar a gobernar y ahora tienen que cambiar su verbo y ahora tienen que ejecutar lo que han estado diciendo durante muchos años. Mónica Oltra ha seguido ese guión y ha hecho un discurso también muy... No, pero con un agravante relajado, sobre lo muy que... relajado, sobre lo que pero comenta... muy virulento contra las políticas que ha seguido el Partido Popular cuando ha presidido durante estos 20 Hombre, habrá años que aceptar una la cosa. Generalitat. Tanto que a mí me ha dado la impresión de que al debate le faltaba una réplica de Fabra Oltra. Pero claro, era imposible. Habrá que porque tener Fabra ya no era este candidato, momento. una cosa, que A ver, ahora Pilar, cuando digan ¿sí? es que el PP hizo, y dirán, echan la culpa a los de atrás. Bueno, también recordemos, hay que ser objetivos, el A mí PP hay una hasta cosa- mucho tiempo diciendo, es que Zapatero hundió Hoy, España. Y sigue diciendo... Por lo como lo Hoy, dice, Joseca, también hoy, tendrá hoy, derecho ahora hoy. los nuevos gobernantes a decir, oiga, que el Vamos a ver, gobierno la- popular de Sigue diciéndolo. Sobre lo veintitantos que años comentábamos, nos ha dejado... Cuando el señor Puig ha terminado su primera intervención, que a diferencia de en otras ocasiones, yo creo que ahora están obligados a cumplir lo que proponen porque la sociedad no está por la generosidad, es decir, aquí luz y taquígrafos y usted dice que más aulas de infantil y más aulas de infantil y usted dice que no habrá copago y no habrá copago y usted dice que habrá tele Siempre tendremos pública y a habrá Montoro, tele que nos pública. con lo de la impedirá tele. Sí, no, bien. hacer todo eso. Bien, bien. Y seguramente el señor Puig hasta acabará ofrendando nuevas glorias a España, que ha sido el titular de su discurso, ¿no? Un titular, por cierto, cojo. Pero te digo, Sí. por lo que comentaba Ahora te digo Joseca, por yo qué. creo que al discurso del señor Puig, siguiendo el guión, cada líder de los demás partidos han ofrecido pues, unos cortes de pasillo. El peor, el del Partido Popular. Es decir, el señor Belver no puede venir hoy a estas alturas a decir que la culpa la tiene Zapatero. Es que ahora ya Oiga, queda, que la ahora culpa hay que del cha-cha-cha... reconocer- o sea, Esto ya se ha acabado, no tiene ningún sentido. No, No hábleme, vale, y que fíjate, tiene y No, Punset- pero ese discurso yo creo que es evidente que no es sabe el discurso renovar, que son tiene ahora. Todos a la vez no, políticos. sí, de todas Punset- formas, diputados Punset estamos parlamentarios. A ver, por favor. y acabo. Punset sí que, por lo menos en el canutazo, yo he notado que ha mejorado. Es decir, ahí van a un En el discurso muy canutazo ha estado lógico. muy bien. Sí, muy bien. Luego muy dentro bien. ya no. El canutazo ha perdido, para sí. No, porque ella ha cuando dicho, dicho que el ella ha Valencia- No, lo digo porque la gente explicado... dirá que es ella- el canutazo, parece Joseca, canuto. deja hablar. No, pero el canutazo ella ha es cuando ponen explicado, el Las ella ha declaraciones en el explicado pasillo. por qué votaba que no.
y ha dicho que votaba que no de una manera muy didáctica, ha dicho una por el nacionalismo. No, ahí lo ha hecho muy bien. Sí, lo ha hecho muy bien. Una, el nacionalismo Pero y dentro dos, no. el populismo. Eduardo Alcalde. Sí, quería comentar, esta mañana he estado tomando un café con un empresario y me comentaba él, a propósito de las medidas que tienen que tomar y que tienen que empezar a hacer, y me hacía la siguiente radiografía, y había hablado con algunos diputados, sobre todo del Partido Popular, y me decía, primero, cualquier medida que quieran tomar, los funcionarios ahora, tal con lo que han vivido en los últimos tiempos, Sí. no van a firmar ni un papel que no tengan claro. Con lo cual, es que en el último año, en los 2 últimos años, las instituciones están paralizadas por esta cuestión. Y segunda, los empresarios, algunos de los empresarios van a estar esperando a ver qué medidas toman para ir a los juzgados y demandar, teniendo en cuenta algunas de las actuaciones que hagan. Y el Partido Popular también. Los empresarios tienen mucho miedo a la alternativa Pere Mayor. Sí, porque sí, tenéis esta misma impresión, Pilar y Con Josefa. Pere Mayor ha sido empresario. Pere Mayor ha sido primero el anterior líder del Bloc, antes de que De Unidad del Poble el Valencià. antecesor, Unidad pero del también, Poble Valencià, sí. antecesor de Este empresario Enric me decía Morera. que no lo veía como conseller de empresa ni de economía, y que lo veía como conseller de cultura. Sí, De cultura. Esto yo lo he hablado también con gente. Bueno, que, él, por cierto, aparte por lo de- de la casta, de líder es el de- marido de Consol Castillo, aparte concejal de- del Ayuntamiento de Valencia, Coño Arribó. aparte de Por lo líder de que del- todos, también la del familia. Bloc, De todas formas, él y si es hablamos de empresario, casta... él ha viajado mal, mucho no mal, pero- Sí, y acaba él Vicente, tiene una sí. sensibilidad que es bien aceptada y bien dada las circunstancias en las que estamos ahora. Es decir, este no es el gobierno probablemente que quisieran los empresarios, pero dentro de lo que hay, Pere Mayor era un poco el mal menor. De todas maneras, sí, hablando de casta, y ya por acabar el último canutazo, el señor Montiel ha asomado la patita, porque ha dicho, oiga, yo no he querido entrar en el gobierno, pero aquí estamos el Scorch. Y el Scorch, los míos, queremos más comisiones. Y eso también lo ha dicho porque Más ya... comisiones, pero no más de... comisiones porque las comisiones no, Sí, las pero va a quedar comisiones, no por la palabra de no, la comisiones. asistencia a comisiones Correcto, para informativas. aclararlo. Porque la asistencia a comisiones informativas se cobra. El señor Montiel ya vio lo mal que le iba cuando la señora Oltra negociaba por él, es decir, le tocó la secretaría de la mesa, cosa que le sentó muy La mesa mal. del Scorch. Entonces Segunda. hoy ya ha puesto también mando en plaza y ha dicho que yo no apoyo gratis, que yo también quiero como los demás. De todas maneras, sobre las consejerías, yo creo que la más importante sin duda era Hacienda. Bueno, había dos. Una Hacienda, el PSPB no podía soltar Hacienda porque ahí es la lucha con el Gobierno central por la financiación, y esa lucha sin ninguna duda la tenía que abanderar el PSPB y no Compromís. Y la otra era Presidencia, con lo que conlleva si quiere publicidad tener institucional, garantías de éxito, y desde esa luego también tiene se la ha que quedado el llevarla el PSPB. A mí me decían 2 posibles consellers, si son del PSOE, que son los que me han dado la información, Subías como posible conseller de Sanidad, de Castellón, porque es médico, y Miguel Soler, si es Consellería de Educación la que les También. corresponde. Sí. Por cierto, Subías, por ¿cómo- cierto, cómo se ve? está en Sí. contra de, o sea, bueno, Subías está a favor de cerrar los conciertos con Hospital de Manises, de Elche, de Torrevieja, de Denia. Tienen ahí con la educación y la sanidad. No, La pero sanidad Subías, concertada, es que que yo tampoco- participé en un debate pre-campaña con Nacho Subías, que efectivamente es médico y que fue el que mandó el PSOE como sanidad, y frontalmente está en contra de la sanidad concertada. sí, Veremos qué pasa. absolutamente, sí. Cuando llegue Analicemos a la el caso de consellería, ya Podemos. veremos. ¿Por Ya qué veremos, sí. se queda sin consellerías? Es un poco la estrategia que ha marcado el partido. Para enseñar los dientes. Para enseñar los dientes. Montiel en el canutazo de esta Sí. mañana, es decir, en la respuesta en pasillos al discurso primero, al de declaración de intenciones de Chimo Puig, ha dicho, he visto que Chimo Puig ha entendido el mensaje. Y luego le ha mandado el otro. Pero decían que Montiel sí que le habría gustado entrar y que previsiblemente las directrices, digamos, desde Madrid de Pablo Iglesias Han sido serán, no, estas. hay que entrar, Yo hay que también hacer lo un creo. bipartito en el que lo apoyamos, Yo también pero lo con creo. distancia. ¿Y por qué, Eduardo? Pero que a él, porque Montiel hay que recordar que además de trabajar en el Plan Riva con el PSOE, Sí. yo lo he defendido muchas veces, además lo conozco, lo he tenido de profesor en la Facultad de Derecho en Ciencias Políticas, y es un perfil, como digo yo, muy PSOE en el sentido de muy moderado, muy técnico, profesor de universidad, secretario de ayuntamiento, despacho de abogados propio. ¿Qué pretende hasta con ahora- esta ¿Qué con pretende? esta Yo creo que- estrategia? A A ver, ver, lo digo. yo creo, primero, Habla, no era necesario. ¿No era necesario? No ¿Por era qué? necesario porque, a ver, Pablo Iglesias tiene que marcar cuál es su territorio. Está en un territorio en donde Compromís le ha comido muchísimo terreno. Entonces ellos tienen que marcar, ellos están diciendo que la casta es el Partido Socialista. Pues por lo menos aquí no gobiernan, en otros sitios sí, y porque no han tenido otro remedio, porque si no hubiera gobernado la derecha. Pero aquí que han tenido la oportunidad de no dar ese paso, pues lo han hecho. Sí, pero fíjate, no queriendo ser casta,
piden percibir más dinerito en les Corts, que es el funcionamiento de la casta. Y de todas formas, Compromís y, de todas maneras, Podemos van a ir juntos seguramente. Sí, y las generales. después de las generales también se pueden ver muchos cambios. De lo que pasa. Radio Televisión Valenciana ha sido una de las medidas que también ha comentado hoy Ximo Puig en ese discurso de investidura. No sé si Pilar Tamayo tiene el punto en el que el presidente se ha referido. Claro, el problema de todo el discurso de Puig, que ha sido con eso, constantes gestos y guiños, por ejemplo, el guiño a Podemos en los desahucios. Y en una cosa el decálogo de Podemos, el diputado 100. El diputado 100 Esto también. de Ha habido guiños a sus socios de gobierno de manera continuada, pero claro, el discurso adolece, y en eso tiene mucha razón Ciudadanos, de cómo se va a hacer todo lo que se dice que se va a hacer, porque hay un problema claro, que es que la Comunidad Valenciana está en una situación de quiebra que ha estado asistida por el Gobierno central desde hace mucho tiempo. Y sobre Radio Televisión Valenciana, simplemente al final, han sido dos líneas. Nada. Por esto reabriremos Radio Televisión Valenciana, lo haremos dialogando y será una televisión pública, sostenible, económicamente independiente y plural. Punto pelota. Porque el panorama judicial, no solo económico, de lo que supone reabrir el RTV, sino el panorama judicial, yo no lo veo tan Lo primero sencillo. que hay que hacer es cerrarla. Terminar de cerrar. ¿O no? Sí. No, a ver. A mí me dicen cualquier persona que ha estado en ese tema desde el punto de vista jurídico que tendrían que volver a readmitir a todo el mundo. Claro. ¿O van a readmitir a 1.800 Hoy personas? Sí, y después volver a hacer otro vez. Pero eso económicamente, y el Gobierno ¿Tú sabes central lo que tendría cuesta algo que eso? decir. Y pedirle a la gente que devuelva el dinero. Claro. Sí. Pero eso... Pero tampoco es obligatorio. Pero vamos a ver, si es mucho más sencillo... Si es mucho más sencillo No, yo no estoy defendiendo Es esa mucho postura. más sencillo Digo que terminar puede de ser. cerrar. Sí, yo estoy con porque quedan Eduardo, sí. 40 personas. Sí. El comité de empresa y 20 más. La verdad, Hoy sí, creo que han salido. Además, se ha complicado las 25. cosas ahora también. Hoy creo que han salido 25. Sí, De todas pero formas, de todas formas él siempre había dado una fecha que era el 9 de de octubre, octubre. ya me ha explicado. Sí, pero hoy no ha el dado argumento. fecha, y no ha dado fecha porque la única viabilidad es la que comenta Eduardo, es decir, es que lo otro es un suicidio. O sea, vamos a ver, meternos en un escenario de readmisión de trabajadores, de negociación de un nuevo ERE. es un suicidio, eso es un todo, suicidio. se haga lo que se haga, es Un tema complicado. Con lo cual, se diluye el tema de Canal No, de Radio Televisión Valenciana. Este asunto. Bueno, de todas formas, la señora Oltra... A ver, Vicente A ver si me dejáis decir dos frases, por lo menos las dos que he dicho Ximo Puig, y yo decir otras dos. Venga. No, básicamente es muy complicado el asunto de la reapertura, y yo estaría, por supuesto, a favor de que vuelva a haber un servicio de radiotelevisión público en la Comunidad Valenciana, no necesariamente el que hay o el que se está cerrando ahora. Opiniones hay para todos los gustos. Esto es como los economistas. O sea, hay economistas que te dicen absolutamente lo que tú quieres, o los estadísticos. Pues con Radio Televisión Valenciana pasa exactamente lo mismo. Los hay partidarios de acabar de cerrar y luego crear uno nuevo. Los hay partidarios de paralizar este proceso, reingresar a toda la gente y después hacer un ERE para quedarse con los justitos, que no sabemos cuántos son, no sabemos cuándo sería la puesta en marcha de la televisión nueva o reabierta, no sabemos absolutamente nada. Y como Ximo Puig sabe que esto es muy complicado, no ha querido mojarse hoy excesivamente en el asunto. Y otra cosa, lo más normal es que intente involucrar, como ya se ha dicho en algunos medios hace algunos días, a el resto, no solamente de sus socios, sino del arco parlamentario, en una especie de comisión que estudie qué se hace con esto. Sería lo adecuado si es la televisión pública. No hay nada mejor que para hacer largo un proceso que hacer una comisión. No, por claro, supuesto. pero Bueno, claro, de todas maneras, pero fíjate, pero hasta la señora Oltra, que ha sido la principal abanderada, y yo en su día me signifiqué frontalmente en contra de la decisión del señor Fabra, con lo cual también estaría a favor de la apertura. Yo lo hice desde Radio No. Pues yo desde Radio No lo vi mal y me cayó. Bueno, ahí fui muy atrevido. Lo dije en Radio No. Fui en directo y fui muy atrevido. No Con solo dos lo editoriales, dijiste, yo entonces. participé en la última tertulia que emitió esa casa y me signifiqué públicamente contra la decisión. Pero en cualquier caso, la señora Oltra hace unas semanas ya dijo: primero, comedores escolares, que por cierto también se han anunciado hoy, que se abrirán de manera inminente en el mes de julio y en septiembre también, en todos aquellos casos que hagan falta. Primero, comedores escolares y luego televisiones. Quiero decir, cosa que me parece lógico. No, pero ya empezaban a mostrarse con la prudencia que da el gobierno. Y yo no tengo a nadie en los comedores, sí, pero, y sí podría estar interesado. Pero Vicente, es que una cosa pero lo que es de Trellado es de Trellado. Pero es que una cosa es la oposición y otra cosa es el gobierno.
Y una cosa es el gobierno el domingo, cuando se tome posesión con la moción que significa la puesta en escena de que el señor Puig vuelva 20 años después al Palau de la Generalitat, del que salió con Lerma, que por cierto le seguía hoy desde la tribuna Lerma, de invitados. por cierto, era el único expresidente que estaba presente hoy en les Corts Valencianes. Y otra cosa es cuando también. tú Bueno, tomas... Eduardo Zaplana, Alberto José Fabra. Luis Olivas, Alberto Fabra todavía no era expresidente en ese momento. Francisco Camps, cualquiera de los tres en principio podía haber acudido. Sí, pero de todas maneras quiero decir que otra cosa es cuando tú ya te haces cargo de una situación complicadísima, una situación financiera. La situación financiera Cuando es Alberto Fabra se complicadísima. justificaba esta mañana, decía, Claro. yo he gobernado en situación, en unas con Y es unas verdad. condiciones muy Y complicadas. es verdad. Los Dice, 4 pero años usted, de señor crisis. Puig, no las va a tener mucho más No, fáciles. y el señor Puig es consciente. Tanto de dinero como de partido. No, pero el señor porque los Puig... problemas de partido también afectan. No, pero el Algo señor se Puig entienden, ¿eh? es consciente de que la situación tampoco va a tener fácil solución. ¿Por qué? Claro. Porque él ya sabe que antes de las generales no va a haber solución. Porque él ha dicho, gobierne quien gobierne el gobierno central, yo seré reclamaré la beligerante. financiación. Vale, con lo cual, ¿qué viene a decir? Que lógicamente la solución no va a ser inminente. Entonces, como la solución no va a ser inminente, los problemas de gobierno van a ser acuciantes, claro. A mí Son en el tema- muchos en el tema los- de la sí, televisión, por Edu. terminar, lo que sí que me gustaría Tema es de que, canal, ¿no? Y cerramos. que la, Y la radio. que la decisión, televisión y la radio, RTV, la decisión que fueran a tomar, que fueran una decisión en el que tuvieran un proyecto verdadero. Hombre, Porque, ¿qué significa? ¿Queremos montar TV3, que cuesta 250 millones de euros al año? Y ¿O con queremos- varios canales. ¿Qué modelo? Con varios canales. ¿O Claro. queremos montar TV3 Murcia? O TV3 Son tiene- Queremos preguntas hacer que, documentales, además, TV3 etcétera, tiene y 1000 trabajadores películas. más de los que Eduardo, tienen son menor preguntas coste, que hemos claro. realizado aquí, Sí, que hemos tanto realizado a aquí. Mónica Oltra como a Chimo Puig, y es que yo ninguno creo de que los dos lo que supieron está claro es que responder. tú tienes que tener un número de trabajadores, Sí. que era excesivo el que tenía Canal Nou, y Radio Nou estaba mejor organizada, y en todo caso decir, vale, nos vamos a gastar X millones de euros al año, y que todo el mundo lo sepa. Porque es- Pero se acaba sobredimensionando. Yo creo que Será, es muy por difícil. cierto, el próximo domingo, cuando se forme el gobierno. Ha habido Horas un poco, extras. horas Ahora. extras, aquí voy yo, ha habido un Horas, poco, porque ayer Ahí escuchábamos de pleito. muy cabreada a la coordinadora general del Partido Popular, Isabel Bonis, diciendo que claro, que cómo se les ocurría hacer esto el domingo porque incrementa los gastos. Pero eso es Pilar secundario, Tamayo, quiero esto decir. es Sí, pero es que la secundario, ¿no? decisión es por lo siguiente, ¿no? Porque Sí, compromiste no. en una Porque reunión compromiso El tiene sábado. Consell Consell Nacional. político. Sí, Eso volvemos Lo que al lleva a pensar- inicio. Lo que nos Sí. lleva Es a un poco pensar es extraño, que ¿no? cada decisión que tenga que adoptar el gobierno Claro. va a tener que estar precedida por sendas reuniones del Bloc, de Hombre, pero eso Compromís, claro, de PSOE, de pero no Podemos. el Claro, gobierno, claro. en cualquier ayuntamiento de esta comunidad donde hay tripartito y son la mayoría, se funciona Hombre, así. Yo espero que no sea así Es en todos decir, los casos. ahora, pero Tiene que las actuar un grandes poco más. decisiones, Vamos a ver, pero- casi seguro que sí Pero vamos si a hay pasar alguien, por esa si hay rueda. alguien que conoce bien a Compromís, sin ninguna duda es Esquerra Unida, que además la sufrió a la coalición. Bueno, Y es... a iniciativas, no al bloc. No, sí, sufrió. Bueno, Esquerra Unida, que conoce bien a una parte muy importante del Compromís actual, que es sobre todo Mireia Moyá y Mónica Oltra, que eran el las padre de Mireia miembros Que que estaba en la fueron, comisión. se les expulsó del partido por su afrenta, en este caso la coordinadora general, la Gloria Marcos. Esquerra Unida piensa que el PSPB no es Esquerra Unida. Y que el PSPB tiene una maquinaria eso es verdad. histórica engrasada suficiente para atemperar a la señora Oltra. Y que el presidente es del PSPB. Y ya dijimos que el debate sobre el quién no era secundario. ¿Y por qué no es secundario? Porque el presidente tiene dos facultades fundamentales. Una, convocar elecciones cuando quiera, que eso lo permite la reforma del Estatut. Y dos, nombrar y cesar miembros de su gobierno. Es decir, que puede llegar a cesar. Y eso no es ninguna tontería. Claro, quiero y aquí ha decir. sido un En poco caso de el conflicto, El tema de puede la convocatoria nombrar- de nuevas elecciones Sí. está fenomenal, pero en el caso de que tú ceses a algún conseller, al día siguiente te hacen una moción de censura. Pero tienes a Claro. Ciudadanos y al PP que... a lo Claro. mejor Bueno, complicado. Por lo ve de cierto, otra curiosidad manera. también, el próximo domingo a las 11 de la mañana será el paso en el que, tras ser investido hoy, tendrá que jurar o prometer el cargo. Es la toma de posesión. Ya han confirmado que asistirán el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el exministro y actual portavoz del Grupo Socialista, Ángel Gabilondo, y el secretario general de la UGT, Cándido Méndez. Va a estar arropado. Pero falta Susana Díaz. Susana Díaz, es la gran ausencia. Debería No, estar. Te vas a no lo digo, aprovechar y pero venir no un es- fin no de es semana a broma, ¿eh? Valencia, Está que es de una 8 maravilla. meses.
Bueno, no sé la movilidad. Yo veo que va a estar bastante arropado José Carnao. Arropado por los clásicos como pues acto institucional. Hombre, yo a Zapatero no lo habría invitado, pero siendo ¿por qué? presidente socialista. Yo ¿Por hubiera qué no, invitado a Felipe González. Felipe González Sí. antes y que no a Zapatero. Pues Claro. igual está invitado y no ha Pero bueno, es confirmado, que simplemente. Zapatero ¿Por qué? nunca entendí por qué participó en campaña en Morella, que yo dije, hombre, como reclamo electoral casi mejor tenerlo guardadito, ¿no? Y con el señor Gabilondo es verdad que al señor Chimo Puig le debe unir una relación bastante personal, porque yo los he visto cerca de la sede de Blanquerías en múltiples Tomando ocasiones, con lo cual café. eso entra dentro. Bueno. Que venga Pues el Pedro señor Sánchez Gabilondo es es lo la parte normal, conservadora a nivel PSOE de Madrid. Y con Susana Díaz es con quien También. tiene de verdad una buena Se relación. nos acabó el tiempo, qué pena, ya eso decíamos al principio que iba a ser una tertulia entretenida. Hoy es un día histórico para la Comunitat Valenciana. Chimo Puig ha sido elegido el 6º presidente de la Generalitat Valenciana. Queremos tener la reflexión final de nuestros 4 invitados esta noche en esta especial tertulia. Comenzamos por José Carnao. ¿Cuál sería su reflexión final? Muy breve, por favor. La que dijo el expresidente a Fabra y que es evidente. Mucha suerte a Chimo Puig y que le vaya muy bien, porque en la medida en que a él le vaya bien, nos irá bien a todos los valencianos. Gracias, Joseca. Te quiero placer. pronto por aquí. Buenas noches. Será un auténtico placer, Silvia. Eduardo Alcalde. Pues yo un poco una reflexión muy parecida a esa. Yo les deseo lo mejor a este bipartito que gobierna, le deseo lo mejor a Chimo Puig, porque a todos los valencianos nos va el que ellos lo hagan bien. Gracias, Eduardo Alcalde. Buenas noches. Pilar Tamaño, su reflexión. Yo, por cambiar, que iba a ir por el mismo camino, casi diré, ya que ha nombrado José Alberto Fabra, que el nuevo PP tome nota de los gestos del señor Fabra, que ha normalizado absolutamente la vida política valenciana después de unos años del señor Camps con muy poca normalidad, traspaso de poderes. Es decir, yo creo que la figura de Fabra ha aportado mucha normalidad. Gracias, ¿no? Que lo Pilar haga el nuevo Tamayo. PP también. Vicente, muy yo breve. me quedo con la frase de Chimo Puig, incompleta en el titular, esa que dice estamos hartos de ofrendar nuevas glorias a España. La ha continuado, que eso no sale en el titular, diciendo es hora de que España nos ofrezca alguna gloria a nosotros. Bueno, pues Y buena yo frase. lo suscribo. Buena frase. Gracias, Vicente Clemente. Así terminamos hoy. Mañana volvemos, como siempre, a la misma hora. Son las tertulias de Canal 7. Gracias por estar ahí. Buenas noches.